Dios te bendiga en esta noche. Te habla Eric Tiseira. Quiero compartirte un sueño que tuve en el 15 de septiembre de 2012. El Señor me visitó en sueños. Eso es algo que Él decidió en mi vida. Hace ya más de 14 años Él me empezó a hablar en sueños acerca de los últimos tiempos. Y ahí Él realmente pude conocer quién era. Y Él ama mucho la humanidad, y Él escogió mi vida, como mucha gente que en el mundo entero, para hablar acerca de lo que está pasando hoy en su iglesia. Él viene pronto a buscar a su iglesia, Él viene pronto a buscar a su novia, pero su novia hoy en día no está preparada, no está llena de aceite, no tiene la guía del Espíritu Santo. Y en este sueño donde Él me habló fue muy claro. Él vino de noche a visitarme mientras yo dormía. Él agarró mi mano y me llevó a un lugar y me dijo que me iba a mostrar 3 tipos de iglesias que estaban dentro del cuerpo de Cristo. La primera de estas iglesias me llevó a una iglesia que estaba en la carne. Y yo entro a esa iglesia, era una iglesia de multitudes, de mucha gente, y me puedo acercar al lugar donde estaba el púlpito junto con Jesús. Él nunca me soltó la mano, siempre yo estaba agarrado de su mano. Y Él me mostraba y podía ver un pastor que estaba hablando, predicando la palabra de Dios. En una mano tenía su micrófono, pero en otra, en un momento, corría su micrófono y empezaba a fumar. Este pastor predicaba y a la vez fumaba. Y era un pastor que estaba obeso, donde se veía que de salud no estaba bien. Y Jesús me habla y me dice: hay muchos ministros míos que están en la carne. Ellos predican mi palabra, pero están sucios delante de mí. Y ellos realmente no se cuidan, son obesos, comen cosas que no tienen que comer y no cuidan el templo de mi espíritu. Y yo ahí pude entender de que hay muchos ministros hoy en día que viven en la carne y no viven en el Espíritu Santo. Y en ese momento Jesús me habla y me dice: aquí en esta iglesia no gobierna mi espíritu. Y luego agarró mi mano y me dijo: ven, te quiero mostrar otro lugar. Y me llevó a otra iglesia. Y la iglesia esa, Él me dice: esta es una iglesia estructurada. Y cuando veo, era una iglesia de multitudes, era una iglesia de miles de personas. Y podía ver la entrada de esa iglesia de decenas y decenas de micros, llegando gente a la iglesia. Y Él me hablaba de que esta iglesia era estructurada. ¿Y qué iglesia era? Las iglesias que tienen la visión celular. La visión celular hace estructurar a la iglesia. Es usar de un modo y un método a la iglesia. Y si no lo haces de esa forma, no sos parte, por lo tanto estás afuera. Jesús me decía: esta iglesia vive de métodos, vive de estructuras y vive haciendo idolatría de las estructuras de trabajo y se han olvidado de mi espíritu. Y luego me confirma y me dice: aquí en esta iglesia no gobierna mi espíritu. Y luego me llevó a una tercera iglesia y ahí Él me dice que era la iglesia religiosa. Cuando veo esa iglesia, veo santos, veo a un papa dando la misa, veo a mucha gente en esas reuniones. Y Jesús me dice: aquí se aferran de lo que ven y no se aferran de lo que no ven. Sus ojos están puestos en cosas materiales, como velas, santos. Su fe está puesta en idolatría y no está puesta en mí. Sus ojos están puestos en aquellas cosas que ellos necesitan ver y tocar, y no en mí. Y yo le decía: pero Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué tú no haces algo? ¿Por qué estas iglesias están así? ¿Acaso no son parte de tu cuerpo? Y Él me dice: sí, mis escogidos están aquí adentro. Mi pueblo está aquí adentro. Pero mi pueblo está cegado. Y solamente mi espíritu puede librarlos de esta esclavitud y de este pecado. Entonces yo le digo: ¿pero qué es lo que hay que hacer? Tienen que conocer a mi Espíritu Santo.
tienen que conocer a mi espíritu, porque es el único que los puede librar. Y es la única forma que mi iglesia, mi novia, se prepare para que yo pueda venir a buscarla. Y ahí es donde el Señor me habló en ese sueño. Y fue tan claro que hoy en día, al conocer muchas iglesias en el mundo entero, puedo ver muchas iglesias que están como estas tres tipos de iglesias: la carnal, la estructurada y la religiosa. ¿Y qué iglesia está buscando Jesús? Está buscando una iglesia totalmente llena del Espíritu Santo, como el Pentecostés que descendió sobre los apóstoles y sobre aquellos que querían en Jesús. Así está buscando la iglesia del Señor. Volver a la senda antigua, volver a la verdadera iglesia como Él quiere, la iglesia primitiva. Y que si tú estás congregando, seas ministro, pastor, hermano, líder, y estás haciendo cosas que a Él no le agrada, arrepentite y vuelve a Jesús. Y que tu mirada esté puesta solamente en Él. Y dejen al Espíritu Santo obrar, porque si el Espíritu Santo obra, el pecado es destruido. Lo oculto sale a luz, y la iglesia por fin puede estar santa y sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta noche.